No améis al mundo, por Watchman Nee. Capítulo 7. Desligados del mundo. Hemos visto que la iglesia es un aguijón en el costado de Satanás que le causa un malestar agudo y reduce su libertad de movimiento. La iglesia, a pesar de que está en el mundo, no solo se rehúsa a ayudar a la construcción del mundo, sino que además persiste en pronunciar juicio sobre el mundo. Pero si es verdad que la iglesia es siempre una fuente de irritación para el mundo, asimismo, el mundo es una fuente de constante sufrimiento para la iglesia. Y debido a que el mundo siempre se está desarrollando, su poder para afligir al pueblo de Dios siempre se está expandiendo. De hecho, la iglesia hoy en día se enfrenta actualmente a una fuerza del mundo con la cual no tenía que confrontarse en los primeros días. En esos días, el pueblo de Dios empezó a sufrir persecución en la forma de asaltos físicos externos. Ellos siempre chocaban con las cosas tangibles, las cosas materiales. Pero hoy día, el problema principal que encuentran en el mundo es más sutil. Es una fuerza intangible que está detrás de las cosas materiales, y no es algo santo, sino espiritualmente maligno. El impacto de esa fuerza espiritual es mucho mayor hoy día que lo que era en aquel entonces. Y no solo es mayor, sino que además ahora tiene un elemento presente que no existía anteriormente. En Apocalipsis 9 podemos leer de un desarrollo que, según el autor de ese libro, está en un futuro lejano. Y dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y del humo salieron langostas a la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Este es un lenguaje figurativo, pero obviamente la estrella que cae del cielo a la tierra se refiere a Satanás, y sabemos que el pozo del abismo es parte de su dominio. Podríamos decir que es su bodega. Por lo tanto, parece que al final de los tiempos serán liberadas sus fuerzas de manera especial y los hombres se encontrarán a sí mismos peleando en contra de un poder espiritual contra el cual nunca antes habían contendido. Ciertamente esto está de acuerdo con las condiciones actuales. Si bien es cierto que el pecado y la violencia se incrementarán como nunca al final de esta era, es aparente en la palabra de Dios que la iglesia no tendrá que luchar específicamente contra estas cosas, sino contra la atracción espiritual de las cosas sencillas y cotidianas. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El énfasis que Jesús hace aquí no es que estas cosas como la comida, el matrimonio, el comercio, la agricultura y la ingeniería eran las características sobresalientes de los días de Noé y de Lot, sino que, de manera especial, ellas serán las características de los últimos días. El versículo 30 de Lucas 17 es la clave. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Todas estas cosas no son pecaminosas en sí mismas, sino que simplemente son cosas del mundo. En toda su vida,
¿alguna vez le ha prestado tanta atención a la buena vida como ahora? La preocupación especial de los hijos de Dios ha llegado a ser el alimento y el vestido. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos? Para muchos, este es el único tema de conversación. Existe un poder que nos obliga a considerar estas cosas. Nuestra misma existencia demanda que les prestemos atención. Y sin embargo, las Escrituras nos advierten que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Nos anima a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos asegura que al hacer esto, todo lo demás nos será dado por añadidura. Nos exhorta a no preocuparnos respecto a los asuntos de comida y vestido, pues si Dios cuida a las flores del campo y los pájaros del cielo, ¿no cuidará mucho más de nosotros, sus hijos? Sin embargo, a juzgar por nuestras ansiedades, parecería que ellos reciben cuidados, pero nosotros no. Ahora, existe un punto que necesita un énfasis especial. La condición como andan estas cosas es anormal. En la actualidad, los cristianos se caracterizan por darle una atención indebida a la comida y a la bebida, ya sea en el extremo de subsistir o de lujo, lo cual está lejos de ser normal. De hecho, es sobrenatural, porque no nos enfrentamos simplemente con la comida o la bebida, sino que nos enfrentamos con demonios. Satanás concibió y ahora controla el orden del mundo y está dispuesto a utilizar el poder demoníaco por medio de las cosas mundanas para atraernos al mundo. El estado actual de las cosas no puede considerarse separadamente de esto. Oh, si los hijos de Dios despertaran para ver este hecho. En épocas pasadas, los santos de Dios enfrentaron toda clase de dificultades. Sin embargo, en medio de esa presión, ellos levantaron su mirada al cielo y confiaron en Dios. No obstante, por causa de las presiones actuales, muchos están confundidos y turbados y son incapaces de confiar en Él. Necesitamos darnos cuenta que Satanás es el origen de toda esta presión y confusión. Lo mismo sucede con los asuntos matrimoniales en este campo. Nunca antes se habían presentado tantos problemas como hoy en día. Existe confusión a medida que los jóvenes quebrantan las tradiciones viejas y no las pueden reemplazar con nuevas por falta de guía. Este hecho no puede explicarse de manera natural, sino de forma sobrenatural. El hecho de casarse y darse en casamiento es algo sano y normal en cualquier era. Pero en estos días existe un elemento que se está infiltrando en estas cosas que no es natural. Lo mismo ocurre con la siembra y la edificación, como también con la compra y la venta. Todas estas cosas pueden ser perfectamente legítimas y beneficiosas, pero hoy en día hay un poder detrás de ellas que presiona al hombre hasta perturbarlo y hacerle perder el equilibrio. La fuerza maligna que le da energía al sistema del mundo ha precipitado las cosas a un punto en que vemos dos extremos. Un extremo es la total inhabilidad de lograr que los ingresos suplan su necesidad. Y el otro extremo es la oportunidad inusual de amasar riquezas. Por un lado, muchos cristianos pasan dificultades económicas sin precedentes. Por el otro, muchos se enfrentan con oportunidades para enriquecerse también sin precedentes. Ambas condiciones son anormales. Si pudiéramos escuchar las conversaciones en los hogares hoy en día, escucharíamos comentarios como los siguientes. La semana pasada compré esto y aquello, estoy contento que ahorré bastante. O, afortunadamente lo compré hace un año, de otra manera hubiera perdido bastante dinero. O, si usted quiere vender, es mejor que lo haga ahora porque el mercado está bueno. ¿Ha notado cómo la gente anda de aquí para allá con esa fiebre por hacer negocios?
Los médicos almacenan harina, los fabricantes de telas venden papel, y los hombres y las mujeres que jamás antes habían tocado estas cosas son arrastrados por la corriente de la especulación. Se han visto atrapados en un torbellino comercial que los hace girar vertiginosamente. ¿Se dan cuenta que este estado actual de cosas no es natural? ¿No se dan cuenta que aquí hay un poder que cautiva a los hombres? Las personas no actúan sensatamente, están fuera de sí. El afán de comprar y vender no es solo una cuestión de ganar dinero o de perderlo, sino es un asunto de entrar en contacto con el sistema de Satanás. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en una época en la cual se ha liberado un poder especial que empuja a los hombres, quieran o no. Así que el asunto actual no es tanto la pecaminosidad, sino la mundanalidad. ¿Quién se atrevería a decir que hacemos mal en comer y beber? ¿Quién desaprobaría el hecho de casarse y darse en casamiento? ¿Quién cuestionaría nuestro derecho de comprar y vender? Estas cosas no son malas en sí mismas. El mal yace en el poder espiritual que está detrás de ellas, por medio de las cuales presiona incesantemente sobre nosotros. Oh, debemos despertarnos para ver que estas cosas, que son tan comunes y tan simples, sin embargo son usadas por Satanás para atrapar a los hijos de Dios en la gran red de su orden mundano. En Lucas 21:34 dice: Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen con disipación y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo. Noten la expresión vida en las palabras de Jesús. En el Nuevo Testamento se utilizan 3 palabras en griego que se traducen vida. Zoe, la vida espiritual; psuche, la vida psicológica; y bios, la vida biológica. La palabra griega que se usa en este versículo es el adjetivo bióticos, y que significa de esta vida. El Señor nos advierte del peligro que los afanes de esta vida nos abrumen, es decir, que nos aflijamos por las cosas tan comunes como la comida y el vestido que pertenecen a nuestra existencia actual en la tierra. Adán y Eva cayeron por una cosa tan sencilla como esta, y muchos cristianos olvidarán el llamado celestial de Dios por cosas tan simples como estas. Porque siempre es un asunto de dónde está nuestro corazón. Se nos exhorta a que no permitamos que nuestros corazones estén sobrecargados o agobiados con estas cosas para nuestra pérdida. Es decir, no debemos llevar esta carga sobre nosotros a tal punto que llegue a aplastarnos. En cierto sentido, debemos desligarnos en el espíritu de nuestros bienes, ya sea nuestra casa o el campo. Debemos darnos cuenta de quiénes somos. Somos la iglesia, la luz del mundo, que brilla en las tinieblas. Debemos vivir nuestras vidas aquí en la tierra como tales personas. Hubo un tiempo en que la iglesia rechazó el camino del mundo. Ahora no solo las usa, sino que además abusa de ellas. Por supuesto que debemos usar el mundo porque lo necesitamos, pero no debemos quererlo, ni debemos desearlo. Así que Jesús continúa diciendo en Lucas 21:36, Velad pues en todo tiempo, rogando para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Nos exhortaría Dios a velar y orar si no hubiese una fuerza espiritual de la cual tenemos que guardarnos? No nos atrevemos a tomar nuestro destino como algo que ocurrirá, sino que debemos estar alertas constantemente para que, por el Espíritu, no nos enredemos con los elementos de este mundo. Algunas cosas de este mundo son esenciales para nuestra existencia. Es legítimo preocuparnos por ellas, pero estar sobrecargados con ellas es ilegítimo y puede hacer que perdamos el derecho a lo mejor que Dios tiene para nosotros.
El libro de Apocalipsis sugiere que Satanás levantará su reino del anticristo en el mundo político, en Apocalipsis 13, en el mundo religioso, en Apocalipsis 17, y en el mundo comercial, en Apocalipsis 18. Sobre esta triple base de la política, la religión y el comercio, es donde su reino tendrá su última expresión violenta. En los últimos 2 capítulos, este reino aparece bajo la figura de Babilonia, la cual es el instrumento especial de Satanás. Es posible que Babilonia represente el cristianismo corrompido, tal vez la iglesia romana, pero más grande y más perniciosa que Roma es aquella que será juzgada debido a su comercio. Todo el relato del capítulo 18 gira alrededor de los comerciantes y las mercaderías, aquellos que se lamentan por la caída de la gran ciudad, desde el rey hasta el timonel del barco. Todos deploran que su comercio floreciente haya cesado repentinamente. Evidentemente, lo que hace que el espíritu de Babilonia florezca de nuevo no es la religión ni la política, sino el comercio, y por eso lamentan su caída. No nos atrevemos a afirmar enfáticamente que el comercio puro es algo malo, pero sí decimos, basados en la palabra de Dios, que sus comienzos están ligados con Satanás y su fin con Babilonia. Añadimos por nuestra propia experiencia que el comercio, más que cualquier otra cosa, es el área donde más corrupción hay. Y esta es la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, pues persigue incansablemente al cristiano, aún a los de más elevados principios, y si no fuera por la gracia de Dios, lo alcanzaría y sería fácil vencerlo y derrotarlo. ¿Somos sensibles a Babilonia? Los comerciantes lloraron, pero el cielo gritó, ¡Aleluya! Estos son los únicos aleluyas que se registran en el Nuevo Testamento. ¿Repetimos el eco de ellos? Cuando entramos en contacto con el comercio, estamos en una esfera muy peligrosa. Si por causa de nuestro trabajo nos involucramos en el comercio puro, y si lo hacemos con temor y temblor, podremos escaparnos del lazo del diablo con la ayuda de Dios. Pero si tenemos mucha confianza en nosotros mismos, entonces no tendremos esperanza de escapar de la búsqueda personal sin escrúpulos que engendra tal negocio. Así que el problema al que nos enfrentamos actualmente no es cómo refrenarnos de comprar y de vender, de comer y de beber, de casarnos y darnos en casamiento. El problema ahora es cómo eludir el poder que yace detrás de estas cosas, porque no nos atrevemos a permitir que este poder triunfe sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es el secreto para guardar nuestras cosas materiales en la voluntad de Dios? Sin duda, la respuesta es mantenerlas para Dios, es decir, que no estamos acaparando valores inútiles o amasando grandes depósitos bancarios, sino acumulando tesoros a su cuenta. Usted y yo debemos estar perfectamente dispuestos a deshacernos de cualquier cosa en cualquier momento. No importa si dejo $2,000 o solo 2. Lo que importa es si puedo dejar cualquier cosa que tenga en cualquier momento sin ni una pizca de remordimiento. No estoy sugiriendo con esto que debemos procurar deshacernos de todo. Ese no es el punto. El punto es que, como hijos de Dios, usted y yo no debemos acumular cosas para nosotros mismos. Si yo guardo algo, es porque Dios ha hablado a mi corazón. Y si me separo de algo, es por la misma razón. Yo estoy bajo la voluntad de Dios y no tengo temor que Él me pida que dé algo. Cuando venga el llamado para dejar atrás cualquier cosa, lo puedo hacer sin remordimiento porque no las amo. Esto es lo que significa ser desligados, ser libres, ser separados para Dios.